Y bien, vamos a ir avanzando un poco ya en la estructura del globo ocular. Vamos a empezar por los párpados y un poco recordar la anatomía. Ya sabemos que existe un párpado superior y un párpado inferior, que el espacio comprendido entre el superior y el inferior va a ser la hendidura palpebral y que los ángulos de estos que forman el párpado superior y el inferior van a ser el canto externo y el canto interno. En cuanto a la anatomía, también recalcar que los párpados están compuestos por fuera por epidermis, algo de tejido celular subcutáneo por debajo de la epidermis, que es la dermis, el músculo orbicular, que es una especie de diafragma inmediatamente por debajo de la dermis, el tarso, que es una especie de lámina de tejido conectivo, y la conjuntiva. La conjuntiva va a tapizar la parte interna de los párpados. La conjuntiva palpebral va a tener glándulas mucosas, que son las glándulas de Krauss. Sin embargo, en el borde palpebral encontramos varias glándulas. La parte anterior, muy cercana de las pestañas, encontramos las glándulas de Seyss y las glándulas de Moll. Las glándulas de Seyss, hay una regla mnemotécnica para recordarlas, que secretan sebo, lípidos, o sea, seisbáceas, y las glándulas de Moll son glándulas sudoríparas. Sin embargo, las glándulas de Meibomian, que también secretan lípidos, están en la parte más interna del párpado y tienen gran importancia en el mantenimiento de la capa lipídica de la película lagrimal. Los músculos que forman los párpados, que intervienen en la estructura palpebral, es el músculo orbicular, como ya les dije, una especie de diafragma inervado por el séptimo par craneal. Por eso tenemos en ocasiones en una parálisis facial periférica el llamado signo de Bell. El otro músculo importante es el elevador del párpado superior, que se va a insertar a nivel del tarso y está inervado por el tercer par craneal. Por tanto, una parálisis del tercer par craneal va a generar una ptosis. Y el músculo de Müller, que es un músculo inervado por el simpático. Por eso, cuando tenemos un síndrome de Claude-Bernard-Horner, pues tenemos una ptosis. Por tanto, el esfínter va a cerrar los párpados, el elevador del párpado superior va a elevarlo y el músculo de Müller va a ser una especie de músculo accesorio para elevar el párpado también. Y vamos a hablar un poco de patologías, de la inflamación de estas estructuras, tanto de las glándulas como del párpado en sí. Blefaritis anteriores. Hay dos blefaritis fundamentales. La blefaritis eczematosa, que es la más común, es una especie de dermatitis seborreica, pero a nivel palpebral, va a generar una conjuntivitis crónica y se va a tratar con corticoides tópicos. El tratamiento tiene que ser prolongado y tiende a recidivar. Existe algo de asociación con un microorganismo llamado Demodex folliculorum, pero no siempre se asocia. En el caso de la blefaritis ulcerosa, es una blefaritis un poquito más seria, se asocia con los procesos de atopia y generalmente lo provocan los estafilococos, sobre todo el Staphylococcus epidermidis y en raras ocasiones el aureus. Y el tratamiento va a ser antibiótico tópico, higiene palpebral. Las blefaritis posteriores generalmente afectan, como ya les dije, las glándulas de Meibomian, que son las que están en la línea posterior del párpado, y se van a asociar a enfermedades como chalaciones, orzuelos, rosáceas. Tanto los orzuelos como los chalaciones van a ser obstrucciones de estas glándulas y por tanto el tratamiento va a ser la higiene palpebral, el calor local para tratar de dilatar el conducto de salida y en ocasiones también necesitan antibióticos y corticosteroides tópicos. Y el orzuelo y el chalación, pues un poco hacer la diferencia entre el orzuelo, que es una entidad más bien aguda,
en el cual se caracteriza por enrojecimiento, dolor, secreciones, descarga de secreciones purulentas. Y el chalazion va a ser ya un poco la cronificación de los suelos. Los suelos se va a tratar con calor local y antibióticos tópicos, ¿no? Y el chalazion, pues muchas veces podemos inyectar corticoides intralesionales, como es la triamcinolona, y si no, pues la otra opción es la cirugía. Ahora vamos a hablar de alteraciones de la posición de los párpados. Ya hablamos de las estructuras, ahora un poco de la alteración de la posición. Y hay dos fundamentales, el ectropion, que es una posición hacia afuera, como si fuera una versión del párpado, patológica desde luego, y el entropion, que es justo lo contrario. Lo más frecuente es sin duda el ectropion, y lo más frecuente es que sea de naturaleza senil, por una flacidez natural del proceso de envejecimiento, pero también puede ser de índole paralítico si hay un proceso cicatricial, neoplásico a nivel del párpado. Generalmente dan lagrimeo, queratitis por exposición, porque queda la córnea un poco expuesta y se reseca y tiende, o sea, la película lagrimal va a ser insuficiente, va a evaporar mucho. Y el entropion va a ser también senil, que sigue siendo el más frecuente, o puede ser espástico. O sea, el músculo orbicular está tan contraído que tiende a poner hacia adentro la superficie. Y esto tiene una gran consecuencia, porque las pestañas van hacia adentro y por tanto pueden rayar la córnea y generar verdaderas enfermedades graves de la superficie ocular, como queratitis, úlceras corneales, abscesos corneales, etc. El entropion se va a asociar, por tanto, a patologías de la superficie ocular y a la triquiasis, que no es más que la mala posición de las pestañas. Es una posición hacia adentro de las pestañas y, por tanto, una ulceración y una erosión de la superficie ocular. El tratamiento generalmente de estas dos patologías es quirúrgico, sobre todo por la repercusión que tiene en la superficie ocular. Y bueno, vamos a ver ahora vamos a seguir con las alteraciones de la posición y vamos a hablar un poco de la ptosis. La ptosis, que no es más que la caída del párpado, es importante diferenciarlo en congénita o adquirida. La ptosis congénita lo más importante es que no ocupe el eje pupilar, debido a que si un niño tiene una ptosis y hay una ocupación del eje pupilar, podemos generar una ambliopía. Por tanto, si hay una ocupación del eje pupilar, es una indicación de cirugía de la ptosis. Y puede ser adquirida, como les dije anteriormente, por una parálisis del tercer par craneal o afectación del músculo de Müller, de la inervación simpática. Ya sabemos la asociación que tiene la ptosis con el carcinoma epidermoide, sobre todo el tumor de Pancoas, por afectación de la vía simpática y, por tanto, la alteración de la función de este músculo. Puede ser miógena también, por una miastenia, por una distrofia de Steiner, o puede ser traumática. Y lo otro que puede ocurrir, que sería casi lo opuesto, sería un lagoftalmos. Es un párpado que no desciende adecuadamente, es incapaz de ocluir el ojo y, por tanto, genera gran alteración de la superficie ocular por la sequedad. Genera lo que llamamos queratitis por exposición y, sobre todo, se ven en parálisis faciales periféricas. Siguiendo en la tónica de las alteraciones de la posición, tenemos otras dos entidades importantes, la blefarocalasia y la distriquiasis. La blefarocalasia son las llamadas bolsas, son bolsas que son excesivas, que protruyen, que son redundantes y, por tanto, pueden producir una pseudotosis. Es importante diferenciar la tosis verdadera, por la parética, por ejemplo, de la blefarocalasia, que es un exceso de tejido a ese nivel. Y la distriquiasis va a ser una hilera accesoria de pestañas. Normalmente las pestañas van a crecer en la parte posterior, muy cercanas a las glándulas de meigomio, y por tanto van a generar
queratitis y alteraciones de la superficie ocular. La patología tumoral de los párpados, recordar que fundamentalmente es benigna. Como es una patología que atañe a la piel, generalmente tiene bastante relación con la exposición solar, pero bueno, la mayoría ya les digo, es una patología benigna. Pueden tener papilomas, cuernos cutáneos, antelasmas, pueden ser neurofibromas, como los que se observan en la neurofibromatosis tipo 1, pigmentarios, como son los NEUs, que generalmente no predisponen a la malignización, o sea, a la formación de un melanoma. Y vasculares, los hemangiomas, los nebus fresas, los hemangiomas que podemos ver en el síndrome de Strucker-Weber. Y precancerosas, el xeroderma pigmentoso, que ya sabemos que es una enfermedad autosómica recesiva, que generalmente es una incapacidad por la regeneración tisular, por un defecto genético, y la queratosis senil por sobreexposición a luz ultravioleta. Y efectivamente hay, desde luego, tumores malignos, que es el epitelioma vasocelular, el 90% de los casos es bastante frecuente y que generalmente lo que provoca es una invasión local, es un nódulo indoloro, perlado, umbilicado, que es bastante radiosensible y que generalmente va a afectar al párpado inferior. Y después pueden haber adenocarcinomas, sobre todo sospecharlo en un chalazion que es recidiva. Por eso es tan importante cuando hacemos cirugía del chalazion enviar las muestras de anatomía patológica, porque no podemos a veces diferenciarlos. Y el melanoma, pues como todos los melanomas, es un tumor de mal pronóstico. Generalmente se trata con quimio y radioterapia, pero vamos, es un tumor que metastatiza muy precozmente y, como ya les dije, tiene mal pronóstico.